Der Friede des Herrn. Willkommen das Deus Kurs der Academy Life. La paz del Señor. Bienvenidos al curso de alemán de la Academia Life. Esta es la lección número 5 que vamos a hacer en este curso y hoy vamos a aprender cómo identificar el género de las palabras. Porque recordemos que el alemán tiene 3 artículos: femenino, masculino y neutro. Entonces yo sé que muchos han quedado con dudas de cómo saber cuándo es un neutro, cuándo es un masculino, cuándo es un femenino, porque en el alemán los artículos se usan de una manera un poquito diferente a como la usamos nosotros. Entonces, por ejemplo, en el alemán se dice lo luna porque es una palabra neutra, entonces sería das Moon, y por eso pues vamos a aprender un poquito esta clase, más o menos, cómo identificar el género de todas estas palabras. Recordemos que los artículos son der, que es masculino, die, que es el femenino, y el plural, pero el plural en este caso no lo vamos a utilizar prácticamente nada porque ya sabemos cuáles son los plurales y cuáles son los singulares. Entonces, der, die, y el último es das, que es el neutro. Recordemos que der traduce el, die traduce la o las, y das traduce el o lo o la, ¿sí? Depende del sustantivo que se le ponga. Y vamos a empezar con el género masculino, de cómo identificarlo. El género masculino, perdón, el artículo masculino es el der. Obviamente empezamos con lo que es el sexo de cada persona, ¿sí? Como el papá, que es der Vater, el papá. Estas palabras como el papá, el hijo, el tío, der Onkel o der Sohn, son masculinas. ¿Por qué? Porque su género es un género masculino. Si fuera la mamá, la hermanita, la tía, sería con el artículo die Mutter o así. El sexo de cada persona es, en la mayoría, gran mayoría de casos, por no decir que todos los casos, son masculinos y femeninos. No hay neutros. Hay uno que es un neutro, pero ese lo vamos a ver ahorita. El sexo de cada persona es masculino. Las profesiones, la gran mayoría son masculinas, no todas. Hay unas que son excepciones, pero casi todas, digamos que el 80-85% son masculinas. Por ejemplo, der Koch, que es el chef, o der Lehrer, que es el profesor, ¿sí? No todas las profesiones son masculinas, pero sí la gran mayoría. Ya ahorita viendo las terminaciones de
de estas profesiones o de cada profesión que ustedes vean o de las palabras, vamos a saber cuáles son masculinas y cuáles son femeninas y cuáles son neutras. Los nombres de los países. Por lo general, también son masculinas. No todas, recordemos que esta es como una explicación generalizada al 80 o 90%. En algunas palabras ustedes pueden encontrar que son unas excepciones, pero la mayoría son de los países y de las profesiones son masculinas. Por ejemplo, there are 4 o equator, recordemos que esta A es una A umlaut, no una A normal, entonces se lee diferente, que es el Ecuador, ¿sí? Recordemos que todas las palabras que van después de un artículo empiezan con mayúsculas. Para la escritura es así. Todas las palabras que sean después de un artículo vienen con una mayúscula al principio. Entonces, por ejemplo, los países, la mayoría de los países también son masculinos. Hay una palabra que es esta, di, esta palabra es femenina, significa el tiempo. El tiempo es una palabra femenina en el alemán, pero hay muchas cosas que tienen que ver con el tiempo que son masculinas. Por ejemplo, las estaciones del año, invierno, verano, otoño, los meses, los días de la semana, estas cositas las vamos a ir viendo ya en clases un poquito más adelante. No me voy a poner ejemplos de cada una porque nos demoraríamos mucho más grabando esta clase, pero estas cositas que tienen que ver con el tiempo son masculinas. Las estaciones, los meses del año, los días de la semana. Recordemos que el día tiene 3 partes: mañana, tarde y noche. La mañana y la tarde que son der Morgen y der Abend, son masculinas, pero la noche, que es die Nacht, es una palabra femenina. 2 de las 3 partes del día son masculinas, solo la noche es femenino. Todo lo que tiene que ver con el tiempo, las estaciones, los meses, los días de la semana, la mañana, la tarde, todo eso es masculino, ¿sí? Los puntos cardinales también son masculinos, el norte, el sur y etcétera. Después de esto, después de saber todas estas palabras que sabemos, muchas en el español son femeninas,
pero resulta que en el alemán son masculinas. Hay muchas terminaciones, pero muchas, que de las palabras con las que podemos identificar una palabra masculina. Por ejemplo, A, N, T, las palabras, la mayoría de palabras que terminan con ANT son masculinas. No todas, recordemos que esto no es una explicación generalizada al 100%, sino a un 80 o 90, 85, pero hay muchas excepciones, pero son más las acertadas que con estas terminaciones, pues las palabras son masculinas. Entonces, ANT, A, umlaut, R, también, E, N, T, E, R, E, U, R, las palabras que terminen en I, C, H, I, G de gato, las palabras que terminen en Iker, no son muchas, pero hay algunas, I, K, E, R, Iker, ismus, I, S, T, también, link, L, I, N, G, y or. Las palabras que tienen estas terminaciones, la gran mayoría son masculinas, no todas, recordemos que no es una explicación generalizada al 100%, pero la mayoría sí son masculinas, las que terminan en ANT, AR, pero A umlaut, ENT, ER, EUR, ICH, IG, Iker, IKER, Ismus, que es ISMUS, IST, Link, LING y OR. Estas terminaciones, por lo general, son de palabras masculinas. Hasta aquí llegó esta lección. En el próximo video vamos a ver el artículo neutro, las palabras de este artículo. Y pues Dios los bendiga. Espero que sigan viendo estas clases y good technology.